¿Y si pensar fuera el acto más peligroso de todos? No empuñar una espada ni incendiar una ciudad, sino atreverse a hacer una pregunta que nadie ha formulado antes. En el silencio de una Alejandría bañada por el sol Mediterráneo, una mujer se atrevió a hacerlo. Hipatia, la filósofa que se negó a aceptar los límites impuestos por el miedo, encontró en la razón su forma de resistencia. Pero antes de avanzar, dime, tú que estás escuchando, ¿te has preguntado alguna vez cuánto estarías dispuesto a arriesgar por defender tus ideas? Esta historia no es un simple episodio del pasado. Es un espejo que refleja lo que ocurre cada vez que el poder teme a quien piensa diferente. Y sí, antes de continuar, suscríbete al canal La Mirada Filosófica, porque aquí no solo contamos historias, las diseccionamos, las sentimos y las convertimos en preguntas que nos persiguen. Déjame también en los comentarios desde donde nos estás viendo, este diálogo necesita más voces, más pensamientos que desafíen el ruido. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es una advertencia. A finales del siglo IV, Alejandría no era una ciudad. Era una galaxia de ideas. En sus calles coexistían los ecos del pensamiento griego con los rezos del cristianismo naciente, los textos de Euclides con los títulos de los evangelios, los discursos del Logos con las prédicas de la fe. El aire mismo parecía vibrar con la tensión entre la sabiduría antigua y el nuevo orden espiritual. Era imposible caminar por el puerto sin sentir que algo sagrado y peligroso estaba ocurriendo, una especie de batalla invisible entre la razón y la revelación. La biblioteca de Alejandría, aunque ya no era la espléndida joya que había sido en los tiempos de Ptolomeo, seguía siendo el corazón del saber. En sus pasillos aún flotaban las sombras de los pensadores que habían querido medir el cosmos. Allí, entre papiros medio borrados, la humanidad recordaba que alguna vez pensó sin miedo. Y en ese mundo convulso apareció Hipatia, la hija del matemático Teón, quien decidió no limitarse a observar los astros sino a enseñar a otros a mirar más allá. Era una presencia magnética, una mujer que hablaba de geometría, de filosofía y del alma del universo ante jóvenes que veían en ella algo casi divino. Nació en un entorno que ya empezaba a fragmentarse. Su padre le enseñó a resolver problemas de álgebra y a trazar órbitas con la misma precisión con que otros aprendían plegarias. Desde pequeña entendió que el conocimiento no era una posesión, sino un modo de estar en el mundo. En una época en la que el saber comenzaba a ser territorio disputado por sacerdotes y funcionarios del imperio, Hipatia eligió la senda de la libertad mental. Y eso, en Alejandría, equivalía a declararse independiente del poder. La ciudad era un hervidero. Por un lado, los templos del paganismo clásico mantenían su esplendor de mármol, aunque ya con grietas. Por otro, las iglesias cristianas comenzaban a multiplicarse, con obispos que no solo predicaban amor sino también obediencia. Los judíos, numerosos e influyentes, eran a veces aliados, a veces enemigos de ambos. En medio de ese triángulo de tensiones, Hipatia se movía como un cometa, impredecible, brillante, imposible de ignorar. No vestía túnicas sacerdotales ni coronas de oro, pero a donde iba, el silencio la seguía. Sus palabras eran música para unos y herejía para otros. ¿Qué ocurre cuando una mente libre brilla demasiado en un mundo que ha comenzado a adorar las cadenas? Hipatia se convirtió en símbolo, y ningún símbolo es inocente. Enseñaba a sus discípulos el arte de pensar sin miedo, a buscar la armonía en los números y la virtud en la razón. En su escuela se mezclaban estudiantes de distintas religiones, algo casi impensable en esos tiempos. No les pedía fe, sino lucidez. Decía que la mente humana era un espejo del cosmos, y que entenderla era una forma de honrar a la divinidad. Los fanáticos no podían tolerar algo tan simple y tan peligroso, la idea de que el pensamiento, no la obediencia, es la forma más alta de religiosidad. Alejandría comenzaba a fracturarse. Después de siglos de convivencia tensa, las viejas creencias estaban enfrentándose cuerpo a cuerpo con el cristianismo que buscaba dominar no solo los templos, sino las conciencias. El imperio romano declinaba y en su vacío emergía una nueva clase de poder, más espiritual, pero también más implacable. Los obispos se convertían en figuras políticas, los filósofos en sospechosos. En ese campo minado, Hipatia eligió hablar, sabiendo que el silencio sería más cómodo. Cuando todos callan, pensar es una revolución.
Y ella llevó esa revolución con elegancia. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces te has contenido de decir lo que piensas por miedo a la reacción de otros? Tal vez no te espera una turba enfurecida como a Hipatia, pero sí la misma presión que intentó aplastar su voz, el miedo a la diferencia. En cada época, la historia repite su guión, solo cambia el escenario. Las redes sociales, los foros, las aulas, todos repiten, de otra manera, el teatro de Alejandría. ¿Quién piensa distinto, molesta? Y quien molesta, a menudo, termina exiliado del consenso. Hipatia no estaba sola, aunque sus aliados eran frágiles. Su relación con Orestes, el prefecto romano, representaba el fino equilibrio entre el poder imperial y el emergente poder eclesiástico. Ella no era política, pero su autoridad moral era tan grande que influía en las decisiones más allá de los salones y templos. Esa influencia, sin embargo, era una amenaza. Cirilo, el obispo de Alejandría, la veía como un recordatorio incómodo de un pasado que él necesitaba borrar. Para consolidar su fe, debía destruir a la razón que la cuestionaba. El conflicto se cocinaba lentamente, como una tormenta que se forma sobre un mar tranquilo. Los enfrentamientos entre cristianos y judíos se hacían cada vez más violentos. Orestes intentaba mantener la paz, pero Cirilo se fortalecía con cada tumulto, con cada muerte. Y en medio de todo, Hipatia seguía enseñando, escribiendo comentarios a las obras de Diofanto y Apolonio, trazando órbitas celestes que desafiaban la oscuridad del fanatismo. Quizá intuía lo que iba a suceder. O quizá sabía, como sabían los antiguos griegos, que todo sacrificio deja una huella. Cada generación tiene su Hipatia y sus Cirilos. Cada época decide a quién escuchar y a quién callar. El problema es que, con demasiada frecuencia, elegimos el silencio porque es más cómodo que la verdad. Hipatia nunca tuvo esa opción. Para ella, pensar no era un lujo, era una forma de existir. Defiende tu derecho a pensar, decía, porque incluso pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Esa frase, siglos después, sigue siendo un desafío. La pronunciamos sin entender su costo. El pensamiento no mata, pero inquieta. Y los que temen perder su poder saben que la inquietud es más peligrosa que cualquier rebelión. En Alejandría, esa inquietud ardía en los corazones de aquellos que veían en Hipatia una amenaza a su visión del mundo. No era solo una filósofa, era un símbolo de lo que debía ser destruido para que el nuevo orden triunfara. Y así, el pensamiento libre se volvió el enemigo. Lo mismo sucede, en pequeña escala, cada vez que la crítica molesta, cada vez que la duda incomoda al dogma. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa, si vivieras en aquella Alejandría y vieras a Hipatia caminar hacia su escuela, rodeada de discípulos, ¿la seguirías? ¿Tendrías el valor de enfrentarte a un sistema que venera la obediencia más que la verdad? Su historia no pide admiración, pide espejo. Nos obliga a preguntarnos cuánta libertad soportamos realmente. Porque defender la razón no es cómodo, es incendiar la caverna de Platón y mirar lo que nadie quiere ver. Alejandría fue el escenario del nacimiento de la luz y también de su quema. Pero antes de que el fuego arrasara las aulas y los textos, Hipatia encendió una chispa. Esa chispa es lo que aún hoy llamamos pensamiento crítico. Y aunque los siglos la hayan cubierto de ceniza, sigue viva en quienes se atreven a preguntar por qué. Este documental es una invitación a soplar sobre esa brasa y mantenerla viva. Así empieza su historia, con una mujer que eligió pensar, aunque el mundo le dijera que pensar era peligroso. Así que mantente aquí, porque en los próximos capítulos recorreremos las calles, los templos y las sombras de esta Alejandría en conflicto. Conoceremos cómo la luz del saber se enfrentó a la oscuridad del miedo. Y tal vez, solo tal vez, descubramos que la pregunta con la que comenzamos no era solo una metáfora, ¿y si pensar fuera, en efecto, el acto más rebelde que existe? Imagina una ciudad donde cada rincón es un templo de ideas. Una urbe bañada por la luz del Mediterráneo, con calles que huelen a papiro, incienso y sal. Esa era Alejandría, la joya intelectual del mundo antiguo. Fundada por Alejandro Magno y moldeada por los Ptolomeos, fue el primer intento humano de crear una metrópolis universal del conocimiento. En ella,
El pensamiento era una forma de religión, los sabios debatían con la misma pasión con la que los sacerdotes oraban. Alejandría era, más que un lugar, una promesa. Una promesa de que el ser humano podía entender el cosmos con la mente, sin oráculos ni profecías. En sus muelles se escuchaban lenguas de todos los continentes, y sus mercados eran tan diversos como los dioses de sus templos. Griegos, egipcios, judíos, persas y romanos convivían en una mezcla cultural que rozaba la locura. Pero también, en esa convivencia, germinaba el conflicto. Porque cuando demasiadas verdades se reúnen en un solo espacio, la duda comienza a ser peligrosa. En el corazón de la ciudad se alzaba la biblioteca, ese mito que todavía persiste como símbolo de todo lo que el conocimiento puede ser y todo lo que puede perderse. No era solo una colección de textos, sino un laboratorio de la mente humana. Los copistas trabajaban sin descanso, los filósofos escribían comentarios sobre Aristóteles y los astrónomos trazaban el movimiento de las estrellas sobre láminas de cobre. Era el Internet del mundo antiguo, pero sin algoritmos que limitaran la curiosidad. Todo podía ser leído, discutido, incluso negado. Y esa libertad absoluta era, en sí misma, un escándalo para quienes soñaban con verdades eternas y únicas. La biblioteca tenía su hermana menor, el Museion, un recinto donde se practicaba lo que hoy llamaríamos ciencia. Allí los sabios diseccionaban cuerpos, medían distancias del sol con simples bastones y estudiaban la naturaleza con un fervor casi místico. Se decía que unos pocos metros dentro de ese espacio valían más que cualquier templo. Y quizás por eso, los templos comenzaron a temerle. Porque cuando el hombre se atreve a comprender los secretos de los dioses se sienten reemplazados. No hay imperio sin sombra, y Alejandría, pese a su esplendor intelectual, tenía las suyas. Detrás de la grandeza arquitectónica se escondían las tensiones entre el poder romano y las comunidades locales. Los prefectos gobernaban en nombre del emperador, pero los obispos empezaban a movilizar masas en nombre de la fe. Lo espiritual se mezclaba con lo político, y la ciudad del saber se convertía lentamente en un tablero de guerra ideológica. Lo que empezó como discusión filosófica terminaría como conflicto de calle, con piedras, fuego y gritos. La Alejandría del siglo IV era una ciudad en disputa. El cristianismo había pasado de ser culto perseguido a religión imperial. Los antiguos templos del Serapeo y los altares de Isis comenzaban a ser destruidos o convertidos en iglesias. Lo que había sido símbolo de tolerancia intelectual derivó en censura. Los viejos textos griegos eran vistos con recelo, los filósofos como reliquias incómodas de un pasado que debía olvidarse. La llama del conocimiento seguía viva, pero el viento del dogma soplaba cada vez con más fuerza. En ese contexto, Hipatia creció y enseñó. Su escuela funcionaba como una extensión natural de la antigua biblioteca, una resistencia silenciosa contra la ignorancia organizada. Ella defendía el pensamiento libre como una expresión de belleza. Sus debates sobre geometría y filosofía eran, en realidad, una forma de mantener encendida la antorcha alejandrina. Hipatia sabía que el progreso de la mente estaba en peligro, pero seguía sosteniendo su cátedra con serenidad. Enseñar se había vuelto un acto de coraje. A veces, cuando se habla de Alejandría, se la idealiza como un paraíso ilustrado. Pero eso sería mentirle a la historia. También fue una ciudad devorada por la desigualdad, por la lucha de clases y por la ambición. Los comerciantes acumulaban fortunas mientras los artesanos se amontonaban en los barrios periféricos. Las ideas eran privilegio de unos pocos, y la filosofía, aunque elevada, no siempre tocaba la realidad. Hipatia rompía ese molde, pues abría las puertas de su enseñanza a cualquiera con hambre de conocimiento, sin importar su procedencia. En su aula, por unas horas, el mundo era justo. Piénsalo, una mujer enseñando ciencia y filosofía en un tiempo donde la mayoría de las mujeres no podían ni hablar en público. No se trataba solo de sabiduría, sino de desafío. Hipatia no pedía permiso para existir. En ella se encarnaba la libertad de una ciudad que empezaba a perderla. Mientras los obispos hablaban de fe y los políticos de poder, ella hablaba del cosmos. Y con cada palabra pronunciada en esa aula, Alejandría recordaba lo que había sido, el faro del pensamiento humano. Pero la ciudad no podía sostener tanto contraste por mucho tiempo.
En las calles, los símbolos del pasado eran destruidos uno tras otro. Las estatuas de los filósofos eran decapitadas, los textos quemados, los templos cerrados con clavos. Los cristianos más moderados lamentaban esa violencia, pero eran arrastrados por un fervor impar stop. El propio Serapeo, aquel templo colosal dedicado al dios Serapis, fue demolido por turbas religiosas convencidas de que estaban erradicando la oscuridad, sin darse cuenta de que estaban creando otra. La ironía es brutal. Alejandría, cuna de la luz filosófica, cayó víctima de la oscuridad del fanatismo. Los mismos hombres que decían servir a la verdad destruyeron los lugares donde esa verdad se estudiaba. Pero así actúan todos los dogmas, antiguos o modernos, se presentan como portadores de claridad, pero temen cualquier lámpara que no controlan. Hipatia comprendía eso mejor que nadie. Sabía que el conocimiento no es enemigo de la fe, sino de la ignorancia que se disfraza de fe. No todo era tragedia, al menos aún. Algunos sectores de la élite alejandrina seguían protegiendo la herencia helénica. Los matemáticos, los astrónomos y los poetas encontraban refugio en pequeñas academias privadas. Se recitaban fragmentos de Plotino y se repasaban las ideas de Platón como si fueran plegarias secretas. Era una forma de resistencia discreta, casi subterránea. El neoplatonismo, corriente que defendía la existencia de una realidad espiritual más allá del mundo físico, servía como puente entre lo antiguo y lo nuevo. Y en ese puente caminaba Hipatia, enseñando que el alma humana podía ascender al conocimiento sin temor. La visión neoplatónica de Hipatia era profundamente conciliadora. No negaba la existencia de lo divino, pero lo entendía como algo accesible a través del pensamiento. Donde la religión veía dogma, ella veía método. Donde sus oponentes hablaban de fe, ella hablaba de geometría. Esa geometría espiritual, capaz de unir el cielo y la tierra, era la esencia de su enseñanza. Alejandría, en manos de Hipatia, todavía respiraba a través de la razón. Pero el aire se enrarecía cada día. Si cierras los ojos y piensas en esa ciudad, probablemente imagines columnas de mármol y túnicas blancas. Pero la verdadera Alejandría era más humana, ruido, dialectos mezclados, disputas en los mercados, oradores en las plazas. Era una Babel de carne y piedra. Allí, la filosofía no era una abstracción, sino una forma de sobrevivir. En cada esquina se discutía sobre el alma, sobre los dioses, sobre las leyes que regían el universo. Y en medio de esa cacofonía, Hipatia enseñaba calma. Como si su serenidad fuera el último vestigio de un orden cósmico que se desmoronaba. Quizá la razón por la que su historia nos fascina es porque intuimos su fragilidad. Sabemos que toda civilización que olvida el valor del pensamiento está condenada a repetir el ciclo de destrucción. Alejandría fue la prueba. Un incendio puede borrar miles de años de conocimiento en unas pocas horas. Pero lo que el fuego no puede destruir es la idea misma de preguntar. Y eso es lo que Hipatia representa, la curiosidad convertida en resistencia. Cada generación construye su Alejandría. Hoy, en nuestra era digital, creemos tenerlo todo al alcance del clic, pero ¿cuántas de nuestras ideas son realmente nuestras? ¿O hemos entregado nuestra biblioteca al algoritmo que decide qué debemos pensar? La historia de Alejandría enseña que el conocimiento no se preserva por acumulación, sino por valentía. Porque pensar libremente no es un derecho garantizado, es una conquista diaria. Así que cuando recordamos la ciudad de mármol y luces, no lo hagamos como una postal de lo perdido, sino como advertencia. Alejandría cayó porque olvidó aquello que la hizo grande, su capacidad para albergar el desacuerdo. La diversidad de pensamiento fue su fortaleza, y su destrucción, su tragedia. Lo mismo ocurre hoy, cada vez que confundimos la certeza con la verdad. En cada conversación digital o debate moderno, el eco de Alejandría vuelve a sonar. Y ese eco nos pregunta, con voz histórica y urgente, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra comodidad intelectual? Porque si la llama de Alejandría se apagó una vez, puede volver a apagarse. O, si elegimos el camino de Hipatia, puede renacer en cada pregunta que nos atrevernos a hacer sin miedo. En una época en la que pensar era peligroso y enseñar era un acto de osadía, una mujer decidió iluminar las tinieblas del mundo. Hipatia de Alejandría,
hija del matemático Teón, no se conformó con aprender los misterios del cosmos, decidió revelarlos. En su figura se condensan siglos de pensamiento griego, el eco del neoplatonismo y el coraje de una mente libre. Alejandría la conocía no solo por su sabiduría, sino por esa serenidad que solo tienen los que dominan tanto la lógica como la armonía interior. Era una filósofa, sí, pero también una especie de sacerdotisa de la razón. Desde pequeña, Hipatia fue educada por su padre en un entorno donde el conocimiento era más vital que el pan. Teón, uno de los últimos grandes eruditos del Museion, la instruyó en matemáticas, astronomía y filosofía. Pero lo verdaderamente excepcional fue su enseñanza más profunda, la idea de que el saber debía estar al servicio de la virtud. Para él, el cálculo de las estrellas tenía un propósito moral, no solo científico. Y esa visión impregnó todo lo que Hipatia sería. Cada número, cada esfera, cada órbita, era un reflejo del orden que debía existir en el alma. Hipatia se convirtió en un fenómeno social, algo inaudito en el mundo antiguo. Sus discípulos llegaban desde todos los rincones del Mediterráneo, jóvenes de familias nobles, soldados retirados, aspirantes a filósofos, incluso funcionarios romanos. La escuchaban en su escuela, instalada probablemente en el área del Serapeo, donde aún resonaban los ecos de los dioses destruidos. Imagina la escena, una mujer vestida con túnica blanca, delineando figuras sobre la arena mientras explica el movimiento de los astros. Su aula era el universo, y cada explicación, una constelación de significado. La filosofía que enseñaba no era simple erudición, sino experiencia. Era neoplatónica, es decir, buscaba la unión entre el alma humana y la divinidad a través del conocimiento. Pero Hipatia no hablaba en términos esotéricos ni místicos. Su pensamiento era luminoso y concreto. Decía que cada alma humana era como un espejo empañado, bastaba con limpiar la superficie del ego y la ignorancia para reflejar la perfección del cosmos. Su enseñanza combinaba geometría con introspección, ecuaciones con ética, números con mística. En su mundo, aprender era una forma de purificación. Resulta casi imposible imaginar la influencia que tuvo en sus estudiantes. Para ellos, Hipatia no era una maestra, era una guía espiritual. Los relatos antiguos hablan de cómo la seguían por las calles, maravillados, consultándole sobre la virtud, el destino y el alma. Cuando hablaba de astronomía, lo hacía con una sinceridad que transformaba el cálculo en metáfora, el movimiento de los planetas como reflejo del equilibrio moral. Decía que el cosmos era una sinfonía y que comprenderla requería afinar primero la mente. No enseñaba solo a pensar, enseñaba a vivir conforme al orden del universo. Pero lo extraordinario de Hipatia no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. En una sociedad donde la voz femenina apenas se escuchaba, su palabra rompía las normas con elegancia. No gritaba, no imponía, simplemente hablaba. Y el mundo callaba. Era respetada incluso por quienes la temían. Su autoridad no venía del poder político ni religioso, sino de algo más raro, la coherencia moral. Nunca pedía fe ciega, solo atención. Y en tiempos de fanatismos, esa solicitud era revolucionaria. Su pensamiento fue también profundamente matemático. Hipatia continuó y amplió la obra de Diofanto y Apolonio, abordando temas como las secciones cónicas y la geometría de los cuerpos celestes. Revisó las tablas astronómicas y perfeccionó los instrumentos de observación. Pero incluso en eso, su mirada era filosófica. Veía la matemática como un lenguaje divino, un código con el cual el universo se expresaba. En cada fórmula encontraba belleza. En cada órbita veía una danza ordenada que desmentía el caos aparente del mundo. El neoplatonismo que ella encarnaba era, en el fondo, una resistencia al materialismo del imperio y al literalismo religioso que comenzaba a dominar. Decía que la verdad no podía encerrarse en un libro ni confinarse a una doctrina. La verdad era dinámica, como los astros que giran sin detenerse. Su escuela no solo formaba intelectuales, sino también librepensadores. Muchos de ellos ocuparían cargos políticos o religiosos, llevando esa semilla de razonamiento a distintos espacios del imperio. Sin embargo, esa misma influencia despertó sospechas entre los defensores del orden clerical. Hipatia tenía una mirada que imponía respeto.
Contemporáneos la describen como bella, pero su magnetismo no era físico, era intelectual. Su presencia irradiaba algo más fuerte que el deseo, una sensación de calma ante el misterio. Ella entendía que la sabiduría debía vivirse como una forma de amor, el eros platónico que impulsa el alma hacia lo más alto. En un tiempo donde el conocimiento se usaba como arma, Hipatia lo usaba como puente. Enseñaba que entender el cosmos era el primer paso para entenderse a uno mismo. A veces, cuando hablaba del alma y del universo, su discurso parecía casi moderno. Planteaba que todo en el cosmos estaba interconectado, que no había jerarquías entre materia y espíritu, sino grados de perfección. Cada ser, decía, representaba una vibración distinta de la misma energía universal. Si escuchamos con atención, esa idea resuena hoy en la física contemporánea. El viejo sueño de Hipatia sobre el orden matemático del cosmos era, en realidad, un anuncio poético de lo que siglos después llamaríamos leyes naturales. Pero su pensamiento tenía un precio. Cada palabra que pronunciaba en favor de la razón era un desafío contra el dogma que crecía fuera de su aula. Alejandría se dividía entre quienes la admiraban como una santa de la filosofía y quienes la consideraban una hereje. Los obispos veían en ella más que una erudita, veían una amenaza que debía ser neutralizada. Su influencia sobre el prefecto Orestes, figura clave del poder romano, la colocaba en el centro de una tormenta política. Sin quererlo, Hipatia se convirtió en una figura pública en medio de un conflicto religioso que ya había dejado de ser teórico. En sus últimas lecciones, Hipatia hablaba con una serenidad que desconcertaba. Sabía que la hostilidad crecía, que sus pasos eran vigilados, pero seguía enseñando. Algunas crónicas antiguas cuentan que, al mirar el cielo, solía decir que la verdad siempre vuelve a emerger, aunque los hombres la entierren bajo la arena. Esa confianza era su escudo. No teóricamente, sino en práctica. En una sociedad que le exigía callar, su voz era un acto de fe en el intelecto humano. El concepto de armonía era central en su pensamiento. No la armonía simple de las notas musicales, sino aquella que unía alma y cosmos. Para ella, la injusticia y la violencia no eran solo males sociales, sino desequilibrios del alma colectiva. Por eso enseñaba filosofía como terapia, para curar la mente de las pasiones que la entorpecen. En una época de fanatismo y miedo, la razón era su medicina. Y aunque parezca paradójico, Hipatia no despreciaba la religión. Solo rechazaba su degeneración en superstición. Decía que el verdadero templo está en la mente que comprende. Su enseñanza fue también un acto político involuntario. Cada vez que explicaba los círculos celestes o hablaba del alma inmortal, estaba desafiando los límites impuestos a las mujeres y a la inteligencia misma. Su figura mostraba, sin pretenderlo, que el poder y el conocimiento no pertenecen a ningún sexo, ni a ninguna fe, ni a una raza determinada. En su serenidad había algo subversivo, la demostración viviente de que la libertad de pensamiento era posible, incluso en los tiempos más oscuros. Si en el capítulo anterior Alejandría era la ciudad del fuego y la memoria, en este, Hipatia es su alma viva. Ella representa esa chispa que el tiempo intenta apagar, pero que nunca muere. Su vida nos recuerda que enseñar puede ser un acto tan heroico como empuñar una espada. Mientras otros levantaban muros entre razón y fe, ella construyó puentes. Y quizá por eso terminó siendo un símbolo eterno. Porque el fuego del pensamiento, una vez encendido, no puede ser apagado del todo. Así que cuando escuchas su nombre, no lo asocies solo con tragedia o muerte. Recuerda que antes de ser mártir, fue maestra. Antes de ser víctima, fue creadora. Su legado no está en las crónicas del horror, sino en cada mente que se atreve a pensar con claridad, aun cuando el mundo pide silencio. Hipatia de Alejandría no fue solo una filósofa del pasado, fue el preludio de toda conciencia libre que vino después. Alejandría, aquella ciudad dorada donde los sabios buscaban el sentido del cosmos, se había convertido ahora en un campo de batalla entre el pensamiento y la fe. El esplendor de los templos comenzaba a desvanecerse bajo los cánticos de un nuevo credo que gobernaba no solo las almas, sino también los cuerpos. El siglo IV fue testigo de una de las transiciones más violentas de la historia humana, el tránsito del mundo antiguo hacia el cristianismo imperial. Y como toda transición de poder, vino acompañada de fuego,
miedo y silencio. En medio de ese torbellino, Hipatia caminaba erguida, como un faro que se niega a apagarse en la tormenta. Todo comenzó cuando la religión dejó de ser una cuestión del espíritu y se convirtió en una herramienta política. El edicto de Teodosio había declarado al cristianismo como la fe oficial del Imperio Romano, prohibiendo los antiguos cultos paganos. Lo que se anunciaba como victoria espiritual se convirtió, en realidad, en una cruzada contra el pensamiento libre. Los templos fueron saqueados, las academias cerradas, y los textos de los viejos filósofos comenzaron a desaparecer bajo la sospecha de impiedad. En las calles, el conflicto ya no era entre dioses, sino entre visiones del mundo, la razón frente al dogma, el logos frente a la fe. El obispo Cirilo, figura de inteligencia política y ambición desbordada, emergió como símbolo de ese nuevo orden. Para él, la ciudad debía purificarse de los restos del paganismo y consolidar el poder del episcopado. Era carismático, convincente y profundamente intolerante. Predicaba la unidad de los creyentes, pero esa unidad se edificaba sobre la exclusión de todo aquel que pensara distinto. El fanatismo, como siempre, se disfrazaba de verdad. Su voz resonaba en los templos, pero también en las calles, convocando a los fieles como si cada adversario fuera un enemigo del cielo. Orestes, el prefecto romano, representaba la otra cara de Alejandría. Era político, pragmático y, aunque no siempre comprendía la profundidad del pensamiento filosófico, defendía la autoridad imperial sobre la ciudad. Hipatia mantenía con él una relación de respeto intelectual. Lo asesoraba en cuestiones de diálogo y equidad, creyendo que la razón podía mediar entre facciones enfrentadas. Pero pronto ambos se vieron atrapados en un juego mayor que sus ideales. Porque la lucha ya no era entre personas, sino entre ideologías que exigían sangre. Los disturbios comenzaron como murmullos. Pequeños enfrentamientos entre grupos paganos y cristianos, entre romanos y clérigos. Sin embargo, la fragilidad de la paz se rompió de forma abrupta cuando los seguidores de Cirilo atacaron las comunidades judías, acusándolas de conspirar contra los cristianos. Las calles se tiñeron de violencia, y las sinagogas fueron arrasadas. Orestes, en su intento de contener la barbarie, castigó públicamente a algunos fanáticos, lo que enfureció al obispo. Desde ese momento, el conflicto político se transformó en guerra santa. Cirilo acusaba al prefecto de hereje, y Hipatia fue señalada como su cómplice. En una sociedad dominada por el miedo, las acusaciones son más poderosas que las pruebas. Se decía que Hipatia practicaba magia, que sus estudios astronómicos eran hechicería y que sus enseñanzas apartaban a los jóvenes cristianos de la fe. La ironía era perfecta, la mujer que dedicó su vida a buscar la verdad fue acusada de manipularla. Los sermones incendiarios del clero comenzaron a colocar su nombre junto al de los herejes. Y en una ciudad ansiosa por encontrar un enemigo común, bastó con señalarla para encender el fuego. Hipatia, sin embargo, se negó a huir. Continuó enseñando, convencida de que la razón aún podía superar la violencia. Sus alumnos le rogaban que se refugiara, pero ella insistía en mantener la calma. Decía que el pensamiento no debía esconderse de la fe, sino dialogar con ella. En eso consistía su filosofía, en tender puentes. Pero Alejandría había dejado de construir puentes y comenzaba a levantar muros. El aire estaba cargado de resentimiento y temor, y la multitud necesitaba una víctima para exorcizar su frustración colectiva. El poder no soporta la ambigüedad. El pensamiento libre es, por naturaleza, ambiguo, cuestionador, inestable. Cirilo comprendió que no podía tolerar una figura como Hipatia en su ciudad, una mujer que enseñaba sin pertenecer a su jerarquía, que influía sin usar púlpito, que creía sin someterse. Su mera existencia era una herejía viviente, una amenaza no solo doctrinal, sino simbólica. Porque Hipatia demostraba que se podía ser virtuoso sin ser devoto, racional sin ser impío, libre sin ser rebelde. Y eso era inaceptable para quien deseaba gobernar conciencias. La tensión alcanzó un punto de ebullición con la aparición de los parabolanos, una milicia religiosa bajo control de Cirilo. Originalmente destinados a asistir a los enfermos, se transformaron en una fuerza paramilitar del fanatismo. Eran monjes, sí, pero armados de piedras y cadenas. En su fervor, veían enemigos donde solo había disenso.
Recorrieron las calles, imponiendo la moral del obispo, destruyendo lo que quedaba de los templos paganos y persiguiendo a quienes se atrevían a pensar distinto. El mismo viento que había avivado la llama de la razón en Alejandría se tornaba ahora en un huracán de miedo. Mientras tanto, Hipatia era cada vez más aislada. Algunos de sus discípulos fueron amenazados, otros huyeron. Sus cartas a Orestes se reducían a súplicas por la paz, apelando a la razón en medio del delirio. Pero el poder raramente escucha a los sabios cuando el ruido de las masas se vuelve ensordecedor. Los rumores crecían, decían que ella era la causa de la enemistad entre el prefecto y el obispo, que su saber era un velo de impiedad, que su ciencia era brujería. El silencio del pueblo empezó a transformarse en complicidad. Entonces ocurrió lo inevitable. En una reunión pública, un pequeño grupo de partidarios de Cirilo enfrentó a los seguidores del prefecto. La discusión se tornó en violencia, y uno de los allegados al obispo fue herido. Cirilo interpretó el hecho como un atentado divino contra su autoridad. En sus sermones lanzó un mensaje envenenado: la ciudad debía purificarse. Y cuando una multitud enfurecida busca purificación, siempre termina aplastando a los inocentes. En ese momento, el destino de Hipatia quedó sellado, aunque aún faltaba el golpe final. Mientras las calles ardían, ella seguía hablando de geometría, de armonía, de cómo los planetas giraban con precisión matemática pese al caos humano. Esa era su forma de resistencia, enseñar como si el mundo todavía tuviera salvación. A veces, los grandes pensadores no cambian la historia porque triunfan, sino porque resisten. Hipatia no empuñó espada ni buscó poder. Su revolución fue mantenerse fiel a la verdad en un mundo que ya no la reconocía. Mientras la ciudad se rendía al fanatismo, ella seguía creyendo que el conocimiento era una forma de dignidad. Los acontecimientos se aceleraron con la pasión de un drama clásico. Orestes fue debilitado políticamente, y Cirilo consolidó su dominio. La población se acostumbró a la violencia como quien se habitúa a la oscuridad. La filosofía era un eco lejano, y las aulas de Hipatia quedaron vacías. Muchos que la habían venerado guardaron silencio, no por desprecio, sino por miedo. Y es que la historia humana se repite: el miedo convierte a los sabios en sospechosos y a los violentos en guardianes de la verdad. Todo imperio espiritual necesita un sacrificio. Alejandría lo encontró en Hipatia. Era el precio simbólico que debía pagarse para inaugurar una nueva era, una era donde el pensamiento fuera domesticado por la creencia. Nadie pudo detener el torrente. La conspiración tomó forma lentamente, entre sermones, rumores y miradas cómplices. Se planeaba su muerte no como castigo, sino como advertencia. Matar a Hipatia era matar el último vestigio del mundo antiguo, el espíritu libre de Grecia, la llama del Logos que durante siglos había iluminado a la humanidad. Y aunque aquel acto aún no ha ocurrido en esta parte de nuestra historia, ya sentimos su sombra acercarse. La filosofía, que alguna vez fue el lenguaje de los dioses, estaba a punto de ser arrojada al polvo. El cristianismo institucional, en su búsqueda de control, estaba devorando aquello que había prometido redimir, la mente humana. Hipatia, en su serenidad, representaba la última frontera entre ambos mundos. Con ella estaban los libros, las estrellas y el silencio. Con sus enemigos, el ruido del fervor y la gloria del poder. Lo que ocurrió después lo exploraremos en el próximo capítulo. Pero recuerda algo: los dioses no caen por la fuerza, caen porque dejamos de creer en ellos. Y cuando las viejas deidades del pensamiento fueron derribadas, lo que vino después no fue fe, sino obediencia. En medio del colapso del mundo antiguo, la figura de Hipatia sigue en pie, como una pregunta que la historia aún no ha sabido responder: ¿qué vale más, la seguridad de las creencias o la libertad de pensar? Alejandría se encontraba al borde de la locura colectiva. La tensión entre el obispo Cirilo y el prefecto Orestes se había convertido en una grieta que dividía no solo la ciudad, sino también las almas. En medio de los murmullos del puerto y los rezos en los templos, se respiraba un aire envenenado por el miedo. Los ciudadanos ya no se miraban como vecinos, sino como enemigos potenciales. Y en ese clima de sospecha y devoción ciega, la figura de Hipatia comenzó a adquirir un brillo peligroso, el de la razón convertida en amenaza. Los rumores sobre ella eran cada día más absurdos.
Se decía que practicaba ritos secretos, que usaba la astronomía para manipular los astros, que sus fórmulas eran conjuros. Los que alguna vez habían aplaudido su erudición ahora repetían consignas sin comprender su significado. El fanatismo transforma la ignorancia en virtud. Lo que antes era admiración se volvió resentimiento, y lo que antes era sabiduría, se interpretaba ahora como soberbia. Alejandría, la ciudad que había albergado al conocimiento, se arrodillaba ante el miedo. Hipatia sabía que algo oscuro se avecinaba. Los ecos de las calles llegaban a sus oídos en forma de advertencias veladas. Algunos discípulos, temiendo por su vida, le rogaron que abandonara la ciudad. Pero ella, fiel a su filosofía, respondió que el sabio no huye de la verdad, aunque el precio sea alto. Permanecer era su forma de resistir. Su calma no era ingenuidad, sino convicción. Creía que retirarse sería concederles la victoria a quienes buscaban apagar la luz del pensamiento. Y aunque tal vez lo sabía, eligió no salvarse. Alejandría, mientras tanto, se sumía en un delirio religioso que mezclaba política y sangre. Los sermones del obispo resonaban en las iglesias, donde la palabra pureza sonaba como sentencia. Los parabolanos, extasiados por el fervor, patrullaban las calles buscando impíos, herejes y cualquiera que se interpusiera entre su fe y su propósito. Lo divino se había convertido en herramienta de poder, y lo humano, en carne de sacrificio. Cuando el fanatismo se disfraza de virtud, la violencia se vuelve sagrada. Un día, en pleno trayecto hacia su escuela, Hipatia fue interceptada. No había guardias, ni discípulos que pudieran ayudarla. Solo la multitud, ciega y enfurecida, dominada por el clamor del odio. Fue arrastrada por las calles hasta una iglesia convertida en prisión improvisada. Sus ropas fueron desgarradas y su cuerpo golpeado con fragmentos de cerámica. Los relatos que han llegado a nosotros son un eco distante, pero suficientes para comprender la crueldad del acto. La mujer que enseñó a los hombres a contemplar el orden del cosmos fue despojada de toda humanidad por la irracionalidad colectiva. Sería fácil detenerse en el horror, en los detalles macabros que la historia ha recogido. Pero lo esencial no está allí. Lo importante no es cómo murió, sino por qué. Hipatia fue asesinada porque se negó a rendir la mente ante el miedo. Murió por creer que el razonamiento era una forma de fe más pura que cualquier credo. Su cuerpo cayó, pero su pensamiento no. Porque cuando una idea verdadera es herida, lo que sangra no es su fin, sino su nacimiento en nuevas conciencias. Imagina por un momento la escena final, el ruido de la multitud amansándose tras la violencia, el silencio en las calles, el murmullo del mar cercano. Alejandría, que una vez había sido el faro del mundo, se sumerge en una sombra definitiva. Ya no queda la luz del pensamiento que Hipatia encendió en sus aulas, sino el polvo y la vergüenza de una civilización que eligió el dogma sobre la razón. Esa noche, la biblioteca simbólica del alma humana ardió por segunda vez. Orestes, su amigo y protector, lloró su muerte en el exilio político. Cirilo, por su parte, emergió más poderoso que nunca, consolidando su autoridad espiritual. Así funciona la historia, los que piensan suelen perder frente a los que manejan el fervor. Sin embargo, la victoria del fanatismo nunca es completa. Cirilo ganó un trono eclesiástico, Hipatia ganó la eternidad del símbolo. Su sacrificio se convirtió en una semilla que germinaría siglos más tarde, recordándonos que el valor del pensamiento no se mide por su seguridad, sino por su riesgo. El asesinato de Hipatia no fue solo el fin de una vida, sino el final de una era. Con ella murió la última gran representante de la tradición griega en Alejandría. La fusión entre ciencia y filosofía, entre razón y espiritualidad, fue suprimida por una visión que solo admitía fe ciega. Desde entonces, el pensamiento occidental entró en siglos de oscuridad, donde preguntar era peligroso y el conocimiento debía disfrazarse para sobrevivir. Hipatia simboliza, en ese sentido, el momento exacto en que el fuego de la inteligencia fue sustituido por la llama del incienso. Aún así, no todo estaba perdido. Cada generación posterior que redescubrió su historia encendió nuevamente esa llama. Los humanistas del Renacimiento la rescataron de las cenizas, los ilustrados la convirtieron en emblema de la libertad de pensamiento.
Su nombre reaparece cada vez que la historia necesita recordarnos que la razón tiene mártires, pero también victorias. Porque aunque los fanáticos triunfen en un día, los pensadores vencen en los siglos. Su muerte no significó silencio, sino eco. La escena de su linchamiento es un espejo incómodo para nuestro presente. Cambian los templos, cambian los discursos, pero el mecanismo es el mismo. Cada vez que una sociedad condena al que cuestiona, repite el crimen de Alejandría. Cada vez que un individuo elige la obediencia sobre la duda, perpetúa ese mismo sacrificio. ¿Cuántas Hipatias han caído, en distintos tiempos y lenguas, bajo la violencia de las ideas cerradas? Tal vez no lo sepamos, pero la herida continúa abierta. Los símbolos, sin embargo, sobreviven a sus verdugos. Y el de Hipatia es de los más potentes. Representa la unión entre conocimiento y dignidad moral. Ella no fundó templos ni escribió evangelios, pero enseñó que el universo puede entenderse si se le mira con ojos de curiosidad y respeto. En su matemática había poesía, en su ciencia, devoción, en su filosofía, compasión. Su tragedia no fue solo la de una mujer asesinada, sino la de toda una humanidad que aún lucha entre el miedo y la claridad. Piensa en ello, la barbarie que destruyó a Hipatia no fue un accidente histórico, sino una constante. Surge en cada época cuando el poder decide que la verdad debe tener dueño. Y sin embargo, cada rebelde silencioso, cada docente que enseña a pensar en medio de la censura, es heredero suyo. Hipatia no es pasado, es una presencia. Vive en la risa de las aulas donde todavía se pregunta, en los laboratorios que desafían a la superstición, en cada frase donde la mente intenta comprender el misterio del mundo. Hay algo trágico pero también hermoso en su muerte. Trágico, porque fue el cierre brutal de un capítulo de la razón. Hermoso, porque su sacrificio reveló la esencia de lo que significa pensar, un acto de fe sin Dios, pero con esperanza. En aquel momento en que su voz fue silenciada, se marcó la frontera entre la ignorancia victoriosa y la sabiduría indómita. Y cada vez que alguien se atreve a cruzar esa frontera, Hipatia renace. Quizás la verdadera enseñanza de esta historia esté en reconocer que la razón no muere en el golpe, sino en el olvido. Alejandría la olvidó, y eso la condenó. Nosotros podemos recordarla, y en ese recordarla, construir una nueva Alejandría, no de piedra y papiros, sino de mentes libres. Hipatia no necesita seguidores, necesita continuadores. No espera templos, sino pensamientos. Su voz, arrancada por la violencia, sigue resonando en cada pregunta que amenaza al poder. Así terminó la historia visible de Hipatia, pero comenzó su inmortalidad invisible. La mujer arrancada de su tiempo se convirtió en símbolo del futuro. Su muerte marcó el triunfo momentáneo del dogma, pero también la certeza de que toda oscuridad tiene un límite. Porque cuando la mente humana vuelve a encenderse, aunque haya pasado 1000 años de sombras, la razón resucita. Y siempre lleva el rostro sereno de aquella que murió por no renunciar a pensar. Translate, la historia de Hipatia no termina con su muerte. Comienza allí donde el silencio se convierte en memoria. Alejandría la olvidó, pero el tiempo, paciente como un códice perdido, la rescató. Cada era que ha desafiado a la ignorancia la ha invocado. Su figura resurge una y otra vez, como si la razón, al borde del abismo, recordara con voz trémula lo que ocurre cuando se la condena. Y mientras el polvo de los siglos cubre los templos de piedra, su nombre sigue grabado en la arquitectura invisible del pensamiento humano. Hay algo profundamente trágico en la paradoja de Hipatia, murió sola, pero nunca estuvo tan acompañada. Murió destrozada, pero su mente sigue intacta. Lo que sus asesinos destruyeron fue un cuerpo, no un principio. El pensamiento, esa fuerza tan intangible, no puede lapidarse. Con cada nuevo acto de censura, con cada guerra contra las ideas, el eco de su sacrificio se repite, y ¿sabes lo más perturbador? Que quizá nunca aprendimos del todo la lección. Seguimos desconfiando del libre pensamiento, seguimos temiendo a quienes preguntan demasiado. Hipatia no representa solo a una mujer del pasado, sino a una idea eterna, la del valor de la razón frente al poder. Es el arquetipo de quien prefiere la verdad peligrosa a la mentira conveniente. Su vida nos recuerda que el conocimiento y la libertad son inseparables.
Una sociedad que busca controlar lo que sus ciudadanos piensan no busca la paz, sino la obediencia. Y lo que se pierde en ese proceso no es solo la diversidad intelectual, sino la posibilidad misma de avanzar. La intolerancia destruye no solo cuerpos, sino futuros. Translate. Cuando repasamos la figura de Hipatia, lo que emerge no es una historia antigua, sino una advertencia contemporánea. Hay Cirilos en cada época, en cada institución que teme perder su poder frente a la claridad. Hay parabolanos modernos que linchan desde pantallas, que condenan sin pensar, que destruyen con palabras lo que no pueden entender. Y también hay Hipatias silenciosas, personas que eligen pensar, que escriben, enseñan, crean, aunque el mundo se les oponga. Cada generación decide de qué lado de la historia estará, la del pensamiento o la del miedo. Durante siglos, la figura de Hipatia fue distorsionada. Los historiadores eclesiásticos trataron de borrarla, los románticos la idealizaron y los modernos la convirtieron en símbolo. Pero quizá lo más auténtico que podemos hacer es comprenderla sin adornos, una mujer que amó el conocimiento por encima de sí misma. Su defensa de la verdad no fue heroica por grandilocuente, sino por su naturalidad. Para ella, pensar no era un acto heroico, era simplemente humano. Nos cuesta entenderlo porque vivimos en una época que considera revolucionario lo que antes era evidente. Y aquí, el guión se vuelve espejo. Porque Hipatia no está tan lejos de nosotros como creemos. Su historia no se reduce a un conflicto entre paganismo y cristianismo, sino a una elección universal, la de pensar por cuenta propia en un mundo que premia la conformidad. Hoy, cuando una idea incómoda es censurada, cuando el ruido suplanta al razonamiento, el fantasma de Alejandría vuelve a caminar entre nosotros. La pregunta que ella encarna no ha perdido fuerza: ¿hasta qué punto somos libres para decir lo que pensamos sin pagar consecuencias? Translate. La violencia que destruyó a Hipatia no fue nueva ni singular. Fue el resultado de un mecanismo ancestral, el miedo a la diferencia. El poder siempre intenta domesticar el pensamiento porque sabe que ninguna estructura es invulnerable ante la duda. La duda es el inicio de toda revolución intelectual. Y cada vez que alguien hace una pregunta genuina, el espíritu de Hipatia se manifiesta. Su huella no está en los mármoles de Alejandría, sino en la valentía de quienes se atreven a preguntar aunque la respuesta moleste. Podemos imaginarla hoy, caminando por nuestras ciudades modernas, observando el flujo frenético de información, los debates virtuales, las guerras ideológicas. Tal vez sonreiría con melancolía. Vería que seguimos creyendo en mitos distintos, pero practicando las mismas intolerancias. Sin embargo, también se alegraría al ver que todavía hay quienes buscan entender el cosmos con la mente abierta. En cada científica que mira el cielo, en cada docente que enseña a razonar, en cada persona que se atreve a disentir, Hipatia sigue viva. El precio de pensar libremente nunca ha sido bajo. A veces se paga con el desprecio, otras con el aislamiento, y en los peores casos, con la vida. Pero la recompensa es descomunal, la lucidez. Saber implica ver. Ver con claridad implica responsabilidad. Y esa responsabilidad asusta porque obliga a actuar, a decidir sin ampararse en dogmas. Por eso, la mayoría prefiere apagar la luz. Pensar es incómodo porque disuelve las certezas que nos hacen sentir seguros. Y, sin embargo, es la única herramienta que nos salva de repetir los errores de Alejandría. Translate. Hipatia era consciente de ese riesgo. Su serenidad no provenía de la ingenuidad, sino del conocimiento profundo de lo trágico humano. Sabía que el mundo tiende a destruir lo que no comprende, pero creía en la capacidad del hombre para aprender de sus ruinas. No era optimista, era lúcida. Y esa lucidez, que parece una virtud, también fue su condena. En un entorno regido por la fe ciega, el pensamiento crítico se percibe como amenaza. Por eso su muerte fue un acto ritual. No querían eliminar a una persona, sino a una forma de ver el mundo. Pero la historia tiene ironías hermosas. La fe que destruyó a Hipatia terminó necesitando del pensamiento que ella defendió. Siglos más tarde, el cristianismo redescubriría el valor de la razón a través de filósofos y teólogos que, en el fondo, caminaban sobre los rastros de su enseñanza. Así funciona la historia, los verdugos olvidan, pero las ideas regresan disfrazadas de futuro.
Y así regresó Hipatia, no como mártir pagana, sino como maestra universal del amor por el conocimiento. Su legado nos obliga a reflexionar sobre lo que entendemos por progreso. A menudo creemos que las tecnologías, los avances científicos o los derechos conquistados garantizan la libertad del pensamiento. Pero no es así. La libertad intelectual no la garantiza ningún sistema, solo la sostienen las personas que se niegan a ser manipuladas. Cada época inventa sus propios mecanismos de censura, algunos llevan sotanas, otros algoritmos. La forma cambia, pero el desafío sigue siendo el mismo: mantener viva la capacidad de pensar sin permiso. Translate. Por eso recordar a Hipatia no es un acto nostálgico, sino un ejercicio de resistencia. Nos recuerda que la filosofía no es un adorno académico, sino una práctica de libertad. Nos obliga a preguntarnos qué tan dispuestos estamos a incomodar a los poderosos, a desobedecer cuando la obediencia significa ignorancia. Tal vez esa sea la prueba más difícil de nuestra época: atrevernos a pensar en voz alta en un mundo que premia el ruido pero castiga la reflexión. Así llegamos al final de este viaje. Hemos cruzado siglos, ruinas y mundos para encontrarnos con una mujer que desafió a todo un imperio con el simple poder de su mente. No tenía ejército ni templo, solo argumentos. Y aunque su cuerpo fue destruido, su pensamiento sigue guiando a quienes buscan sentido en el caos. Hipatia no murió por desafiar a un dios, sino por amar la verdad. Y esa verdad, incómoda y luminosa, sigue siendo la misma que tú, que todos nosotros, estamos llamados a defender. Si llegaste hasta aquí, es posible que algo en estas palabras te haya tocado. Tal vez sientas la curiosidad de mirar el pasado no como historia muerta, sino como advertencia viva. Si es así, suscríbete a La Mirada Filosófica y acompáñanos en esta búsqueda de lo esencial. Porque defender el pensamiento libre no es tarea de una voz, sino de muchas. Tal vez no todos seamos Hipatia, pero cada mente que se atreve a cuestionar en medio del miedo es un fragmento de esa misma llama que un día ardió en Alejandría. Y esa llama, mientras existamos, no se apagará jamás.